Tras no poder obligar a México a hacer negocio con sus empresas, ahora el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pide una reunión urgente con la nueva presidenta mexicana. Aquí, adentro de la Embajada de México, López Obrador rompió relaciones con Quito. ¿Quién es el principal responsable de una invasión nunca antes vista en este siglo? Entonces lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país. ¿Cuáles son las razones ocultas detrás de la decisión de Daniel Noboa de invadir la Embajada de México en Quito? La agenda del Ecuador la impone la mayoría. Pero ¿creen ustedes que se deberían aceptar algunas negociaciones con el gobierno de Ecuador sin que Daniel Noboa se haya disculpado con los mexicanos y nos haya pagado todos los que nos debe después de la agresión a nuestra embajada? ¿Piensan ustedes que ahora que él está viendo que su economía ha colapsado, está buscando la cercanía con México para que le abramos las puertas al comercio y no quiebre financieramente el país? ¿O definitivamente deberíamos mantenernos fuertes y en nuestra posición para obligarlo a tener que disculparse? Y como él dice, que Ecuador se dio a respetar ante el mundo agrediendo a México, pues ahora México se tiene que dar a respetar ante el mundo, estriangulándole la economía y obligándolo a tener que dimitir como presidente. Daniel Noboa no pudo obligar a las empresas mexicanas a hacer comercios con ellos, especialmente las empresas petroleras que tanto le reciben el petróleo como las que le envían la gasolina. Mucho menos estamos haciendo comercio porque no le estamos comprando ninguna de las materias primas que ellos tanto le venden a México y dependen del dinero que nosotros pagamos por ello. México toma el control del comercio y Daniel Noboa no puede participar de este porque aunque la resolución de la ONU decía que las empresas mexicanas deberían seguir haciendo comercio con Ecuador, México ha decidido romper todas relaciones comerciales con sus productores de alimento. Daniel Noboa pide una reunión urgente con la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Piensan ustedes que no deberíamos permitirle venir al país? Y si viene, la Marina y el Ejército deberían detenerlo y obligarlo a resarcir todos los daños que le ha hecho a México. Y esto podría ser aplaudido por el pueblo ecuatoriano que quiere sacar a Noboa de la presidencia. ¿Por qué el dinero no vale nada en Ecuador? ¿Cuál es el problema si su economía está dolarizada? ¿Por qué razón la gente trabaja por unas migajas y por qué razón el gobierno no tiene fondo? ¿Creen ustedes que esto ha sido provocado por las malas políticas de Noboa y porque México le cerró el comercio y ahora no pueden ni comprar ni vender? Se han quedado sin energía y hay una inflación desmesurada donde la gente ni siquiera encuentra combustible. Y este fin de semana que viene veremos otro gasolinazo porque se espera que vuelvan a subir los combustibles. ¿Debería México perdonar a Daniel Noboa? ¿Piensan ustedes que llegó la hora de apretarle más las tuercas y de mantenerle el grifo bien cerrado? ¿O definitivamente México debería abrirle las puertas del comercio para que no quiebren financieramente? Y ahora que hay tantos inmigrantes, ojo con este dato, a México han llegado cerca de 300,000 inmigrantes ecuatorianos en las últimas semanas caminando por las fronteras y posiblemente muchos de ellos se queden a vivir en el país. ¿Qué creen ustedes que le hace más daño a México? No vender ni comprarle a Ecuador para que sufra las consecuencias de las agresiones o que Ecuador siga exportando inmigrantes hacia México que intentan llegar a Estados Unidos, pero se están dando cuenta que el cruce fronterizo está cerrado. Pero en las últimas semanas podríamos ver una bajada sustancial en la llegada de nuevos inmigrantes porque Panamá ha cerrado la selva del Darién y la mayoría de los inmigrantes que salen de Ecuador podrían quedarse atrapados en Colombia y no poder cruzar a territorio mexicano. Daniel Noboa no pudo obligar a México ni a sus empresas a hacer negocio. La empresa mexicana que tiene acuerdos comerciales y bilaterales más importantes con el gobierno de Ecuador es PEME, la petrolera mexicana por excelencia que nos ha dado la oportunidad de convertirnos en una potencia energética. México le vende energía a la mayoría de países del mundo y esto incluye a Estados Unidos, China y España. También le vendemos muchísimas energía a Argentina y Ecuador dependía de que nosotros en nuestras refinerías refináramos el petróleo que ellos no pueden refinar porque no han invertido en esta infraestructura.
México construyó varias refinerías que pueden convertir en combustible todos los petróleos de la región. Por esa razón se habían firmado algunos acuerdos para que las empresas mexicanas por varios años le refinaran el petróleo a Ecuador, pero automáticamente hubo una agresión, se rompieron los acuerdos comerciales y ahora nuestras empresas no están obligadas a hacer negocios petroleros con los ecuatorianos. Es decir, el motivo por el que en el país hay un desabastecimiento de energía y no tienen combustible es porque México dejó de refinarle su petróleo y no le estamos enviando gasolina, sino que dejamos de hacer cualquier tipo de comercio con Ecuador, y esto está estrangulando no solamente las finanzas del gobierno, sino de la mayoría de sus empresas de las cuales dependen sus finanzas. Por esa razón el dinero no vale nada en el país y los trabajadores campesinos han perdido sus fincas porque se habían endeudado con los bancos y ahora que no pueden vender la mayoría de las cosas que han sembrado, pues se están viendo entre la espada y la pared, y la única forma de solucionar el problema comercial es si Daniel Noboa se disculpa con los mexicanos. México toma el control del comercio y gracias a que la mayoría de los países que le compran las cosas que producen, los campesinos ecuatorianos son fieles amigos de México, pues han dejado de hacer acuerdos comerciales con ellos. El primero fue Colombia, que dejó de enviarle energía, luego Rusia, que dejó de comprarle los plátanos, y ahora tenemos las empresas mexicanas que no están aceptando ni el pescado ni los camarones. Tampoco le estamos comprando cacao, plátano ni el petróleo, y esto es importante entenderlo. Sin estos rublos es muy probable que la economía de Ecuador no pueda seguir mucho más allá de algunas cuantas semanas antes de que se declaren en quiebra, y podría suceder lo mismo que en Argentina, un corralito donde la gente pierda todo su dinero. Y recuerden algo muy importante, Ecuador no tiene un banco central, ya que la moneda de su país depende de los Estados Unidos, y el dólar, aunque es una moneda fuerte en otros países, en Ecuador no vale prácticamente nada porque la inflación es desmesurada. Por esa razón, el presidente Daniel Noboa ha pedido una reunión urgente con el gobierno mexicano para que le abran las puertas al comercio nuevamente. Pero ¿creen ustedes que mientras se continúe con la guerra diplomática, donde Noboa mandó a cerrar la embajada mexicana en su país y México hizo lo propio, cerrando 2 embajadas en nuestro territorio, pues no deberíamos abrirle las puertas al comercio, mucho menos invitar a Noboa a venir a nuestro país? Y si no acepta a la doctora Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de los mexicanos, la cual ganó con cerca del 60% de los votos en el país, pues no sería una persona grata, y mucho menos se le va a aceptar su presencia en nuestra nación, y de hacerlo podría sufrir las consecuencias, ya que México podría perseguirlo y meterlo en prisión. ¿Por qué el dinero no vale prácticamente nada en Ecuador si ellos se dolarizaron? Ecuador no tiene un banco central, dependen de la Reserva Federal estadounidense para que acuñe moneda y les envíe. Pero Daniel Noboa, a pesar de ser ciudadano estadounidense, no tiene buena relación con el gobierno demócrata de Joe Biden, porque aparentemente ellos fueron quienes lo convencieron de agredir la embajada mexicana, y una vez México le cerró las puertas del comercio y dejó de hacer negocios petroleros, Estados Unidos también le dio la espalda, ya que Daniel Noboa simplemente es un títere de los Estados Unidos y a ellos no le conviene estar detrás de un presidente impopular y que se ha quedado sin recursos, sin dinero, y que su economía está a punto de quebrar. ¿Piensan ustedes que fue como dispararse en el pie la decisión de agredir una embajada mexicana? Piensan además que Daniel Noboa debería dimitir del gobierno y que los ecuatorianos deberían ir a la calle y obligarlo a tener que irse de su país. Además, debería México perdonar a Daniel Noboa, perdonarle sus agresiones, pero hay algo muy importante. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder en todos los países del mundo si se dan cuenta que un país pequeño, pobre y con un ejército prácticamente insignificante, comparándolo con el ejército de México, está agrediendo a México militarmente y México no hace nada? Sabemos que México es un país pacifista y no estamos de acuerdo en utilizar la fuerza militar, ni el ejército ni la marina, pero ¿piensan ustedes que debemos tomar acción, ya que si no, otros pequeños países como Ecuador también van a querer agredir a México? Por ejemplo, Argentina, quien se ha negado a pagarnos una deuda millonaria, y el nuevo presidente Javier Milei ha dicho que no le va a pagar a México ni un solo centavo
porque esas deudas externas no la tomó su gobierno, sino que se tomaron en otros periodos presidenciales. ¿Qué creen ustedes que va a hacer si se da cuenta que Daniel Noboa nos agredió y no hicimos nada? Y él simplemente ha utilizado ofensas verbales, pero no se ha atrevido a agredir a México. Piensan que también podría agredir nuestra embajada en Argentina si nosotros dejamos pasar por alto estas agresiones sin apretarle las tuercas a estos gobiernos que son financiados por los Estados Unidos y al final terminan dándole la espalda. Quiero saber en los comentarios tu opinión y además las respuestas de esta pregunta. Noboa no pudo ni va a poder obligar a las empresas mexicanas a seguir vendiéndole petróleo. ¿Creen ustedes que nosotros le vendemos nuestros recursos naturales a quien nos dé la gana porque nos pertenecen y que con Noboa no se debe hacer ningún acuerdo? México toma el control del comercio. Piensan que no deberíamos comprar los plátanos ecuatorianos ni el cacao y mucho menos recibir sus pescados ni camarones. Y esto va a hacer colapsar las finanzas del país muy prontamente. Me gustaría saber lo que piensan ustedes sobre la llegada de Daniel Noboa a territorio mexicano. ¿Qué deberíamos hacer con él? ¿Se le debería negar? ¿Se debería cerrar el aeropuerto para que su avión tenga que regresarse inmediatamente? ¿O deberíamos permitirle el ingreso y una vez esté aquí, echarle el guante y meterlo tras el bote? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el dinero en Ecuador no vale nada aunque están dolarizados? ¿Creen ustedes que sería mejor si utilizaran la moneda de México siempre y cuando se restablezca el comercio y México le dé la oportunidad de utilizar nuestra moneda nacional? ¿Debería México perdonar a los ecuatorianos para que vuelvan a levantarse económicamente y así no tengan que inmigrar ilegalmente, como lo están haciendo atravesando la selva del Darién, que hoy se encuentra cerrada? Y a México estaban llegando 300,000 inmigrantes ecuatorianos todos los meses. Una cantidad sorprendente a partir de las agresiones de la embajada mexicana en Quito, Ecuador. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal, además compartirlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, el canal de mayor crecimiento de habla hispana y desde los Estados Unidos, para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.